Dios me lo bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a Historia Bíblica Misteriosa una vez más. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, para los que no me conocen. En este día vamos a hablar de otro video que le había hablado, que se titula Los hermanos de Yeshua Jesus. Sabemos que algunos de ellos, como Santiago y otros más, pues salen en el libro de la Biblia. Pero en este caso vamos a hablar detalladamente todos los hermanos y hermanas que Jesús tuvo. Y les voy a leer una información que tengo aquí para ustedes. Y dice aquí: en general, todos los niños, particularmente las niñas, consultaban a Jesús acerca de los problemas de la niñez mentalmente. Dice, José era un leproso y no estaba a la altura del nivel, el leproso no, laborioso, que decir, está laborioso y no estaba a la altura del nivel intelectual de los otros niños. Simón era un chico bien intencionado, pero demasiado soñador. Contra los hermanos de Jesús y Santiago, dice, en las primeras horas de la mañana, el 2 de abril del año 3 antes de Cristo, Jesús estaba emocionado por la idea de que iba a tener un hermanito y se quedaba parado por horas solo para observar las primeras actividades del bebé. Santiago era un joven equilibrado y sereno, pero no tenía tanta inclinación espiritual como Jesús. Fue mucho mejor estudiante que José, quien, aunque era un trabajador fiel, tenía una mentalidad aún menos espiritual. Después de que Santiago se casó, Jesús abdicó formal y solamente como jefe de la casa de José, y de manera muy conmovedora estableció a su hermano como jefe y protector de la casa de su padre, mejor dicho. Después de este momento, Santiago demostró ser siempre un chico bueno y bien intencionado. Y ahora vamos a hablar de Marta. Marta es la hermana de Jesús. Dice, Marta nació en la noche de jueves 13 de septiembre del año 3 después de Cristo. Y Marta era lenta en pensamiento y en acción, pero una niña muy confiable y eficiente. Judas nació en la noche del 24 de junio del año 5 después de Cristo, y las complicaciones acompañaron el nacimiento de este séptimo hijo. Y Judas era un tizón. Tenía los ideales más elevados, pero su temperamento era inestable. Tenía todo y más de la determinación y agresividad de su madre, pero le faltaba mucho de su sentido a la proporción y la discreción. Jesús lo llevó a Jerusalén para su primera Pascua. Fue arrestado y encarcelado, y después de un arrebatamiento verbal y violento dirigido a un legionario romano, Judas le causó problemas considerables a Jesús, y siempre fue el problema de esa misma naturaleza: choque con las autoridades civiles y con las autoridades civiles debido a sus estallidos patrióticos y reflexivos e imprudentes. Pero Judas recuperó la sensatez después de su matrimonio y la confianza. Dice que Santiago siempre se inclinó a creer en la misión de su hermano mayor en la tierra, pero perdió el contacto con la obra de Jesús y se hundió en serias dudas con respecto a las afirmaciones de que Jesús era el Mesías. Más tarde, cuando se conectó con el movimiento cristiano primitivo, sufrió inmensamente como resultado de su incapacidad para disfrutar de una asociación anterior con Jesús y sus discípulos. Vamos a hablar de Amós. Dice, Amós nació en el domingo
por la noche, el 9 de enero del año 7 después de Cristo. 5 años después, en el sábado por la tarde, 3 de diciembre del año 12 después de Cristo, el pequeño Amós y su hermano menor murió después de una semana de enfermedad con fiebre alta. Y vamos a hablar de Miriam. Dice que Miriam era la hija de María, que también se llama Miriam, el verdadero nombre. Pasa que en el mundo de España, pues la reina Valera pues le dice María, pero es Miriam. Y Jesús también tuvo una hermana que se llama Miriam, hija de María también, de Miriam. Dice que nació en la noche 11 de julio del año segundo antes de Cristo, AC. Miriam era una hija equilibrada y sensata, con un gran aprecio por las cosas nobles y espirituales. Ella era la belleza de la familia, sino de la ciudad. Es que estoy diciendo, pero si en cuestión de los años quizás no concuerde, ¿verdad? Porque al decir, me imagino que tiene que decir DC y no AC, porque entonces quiere decir que es mayor que Jesús, que ya iría cambiando lo que es la escritura. Me imagino que que ahí tiene que haber una corrección, en vez de AC, de poner DC, para que corrija eso y enseñe de verdad que ella nació después de Jesús, y ahí concuerde con los demás que se está hablando aquí, porque todos los demás nacieron después de Jesús. Ya que ese que nació, si fue AC, pues sería por la parte de José, no de María. Entonces pues ya sería una hermana, pues como se diría, media hermana, o sea, o hermana de crianza, pero no directamente de la sangre de María, es lo que queríamos decir. Por eso que sería preferible mejor que se dijera DC, para que entonces que entrara a lo que es sí, lo que es el canon y la genealogía completa de Jesús y sus hermanos, de descendientes de José y María. Pues Jesús, pues, que fue creado por el Espíritu Santo para hacer la obra que hizo, ¿verdad? Pero en sí ellos eran sus hermanos, y por lo tanto la fecha, pues como que no, que están diciendo el libro, porque no va con lo que nosotros sabemos acerca de la Biblia, así. Eso es lo que se cuenta en el libro, pero yo sé que tiene que haber leído un error en cuestión de esa fecha. Dice que Ruth, vamos a hablar de Ruth, era el bebé de la familia y nació el miércoles por la noche, el 17 de abril del 9 después de Cristo, el año 9 después de Cristo. Ruth nació después de la muerte de José, y en lo mejor de su capacidad, Jesús se esforzó por tomar su lugar de su padre para consolar y ministrar a su madre durante la prueba penosa y particularmente triste. La bebé Ruth era el sol de la casa, pero no la malcriaban. Aunque irreflexiva al hablar, era muy sincera y de corazón de una niña hermosa. Es bonito eso. Ahora vamos a hablar de José, que fue que estamos, otro hermano que tuvo eso, que tenía el nombre de José también, memoria me imagino que de José también. Y dice que José nació el 6 de marzo por la mañana del año 1 después de Cristo. José era un laborioso y estaba en la altura, no estaba en la altura a nivel de intelectual de los otros niños. Eso lo habíamos ya leído anteriormente. Dice que Simón, vamos a hablar de Simón, nació en la noche, viernes 14 de abril, en el año 2 de DC. Simón era un niño bien intencionado, pero demasiado sanador. Tardo en establecerse en la vida, y fue la causa de su ansiedad considerable para Jesús y María. Pero le enviaron a su padre y hermano mayor, y Jesús levanta a su familia, a la familia de su padre. Pues en otras palabras, cuando José partió, pues Jesús se quedó en cargo de su familia, ¿verdad? Y la echó para adelante hasta un poquito antes de empezar su ministerio. Y pues cuenta la misma historia, pues relata aquí que
que en un tiempo pues se usó bien difícil, pues Jesús pues trabajaba mucho y que ya llegó un tiempo que el sueldo no le cubría. Entonces pues todo a propósito de Dios, mi hermano, porque el mismo Jesús pues al pasar que ver que él no le rendía lo que es en sí el dinero para lo que tenía que hacer, sustento y esas cosas, pues entonces él decidió meterse de lleno en lo que es en las cosas espirituales, a servirle a Dios de verdad completamente, y ahí es que empiezan los cambios y empieza Dios a bendecirlo y a hacer las cosas que tiene que hacer con él. Ahí vemos lo que acabamos de hablar, pues es la vida de Jesús con sus hermanos como ser humano, mi hermano. O sea, son hermanos de él terrenales, pues que tuvo José y María. Fueron, como acabo de leer, fueron varios, pero que no se habla más que algunos de ellos en la Biblia, porque hay que recordar también que cuando son mujeres, pues no las mencionan mucho en la Biblia, a menos que haya sido algo súper impresionante, algo pues con propósito divino, que entonces es que se mencionan a las personas, o que como juicio, como haya sido también en el caso de María Magdalena, que también se convirtió y fue usada por Dios grandemente para el propósito divino. Hasta aquí este video. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Por favor, le pido de todo corazón que comparta este video, le dé a se suscriba. Y recuerde que si quieren pues, comprar el libro, está en inglés, se llama el libro Durantia. No sé si todavía lo tienen en Amazon, pero yo me acuerdo que hace como un año o dos los compré. Y había hablado que iba a entrar más en detalle, y lo estoy haciendo poco a poco porque es mucha información. Y para poner todo eso junto, pues ya es demasiado. Tardaría mucho, quizás más adelante pues lo haga, pero va a ser un video bastante extenso. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ya mañana estaremos grabando la escuela dominical. Y como les dije, compartan este video, denle like y se suscriban para que sigan recibiendo más historias bíblicas misteriosas. Y nos vemos muy pronto otra vez más con historias bíblicas misteriosas y escuela dominical. Dios me los bendiga y shalom a los que no me han visto.